¿Cuándo utilizamos why y cuándo utilizamos because? Why lo vamos a emplear para preguntar sobre alguna razón y significa por qué, mientras que because lo utilizaremos para dar una respuesta, para brindar una razón. Veamos los siguientes ejemplos. Practiquemos. Para preguntar, why are you late? Why are you late? Vemos que estamos utilizando la palabra interrogativa why. Vamos a responder con because. Queremos decir, porque hay mucho tráfico. Because there is too much traffic. Because there is too much traffic. Vemos que en la respuesta estamos empleando because. Veamos la siguiente pregunta. ¿Por qué estás aquí? Why are you here? Why are you here? Mi respuesta será con because. Quiero decir, porque quiero verte. Because I want to see you. Because I want to see you. Veamos la siguiente pregunta. Why do you work at night? Why do you work at night? ¿Por qué trabajas de noche? Because I study in the morning. Because I study in the morning. También aquí vemos que en la respuesta estamos empleando because. Muy bien, sigamos aprendiendo con los siguientes ejemplos. Why do you read this book? Why do you read this book? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lees este libro? Vamos a brindar una respuesta dando una razón. Because this book is really interesting. Because this book is really interesting. Veamos el siguiente ejemplo. Esta vez es una oración negativa. Por ejemplo, si queremos preguntar, ¿por qué no hablas conmigo? ¿Por qué no hablas conmigo? Vamos a dar esta pregunta. Why don't you talk to me? Why don't you talk to me? La respuesta será because I don't want to. Si queremos decir ¿por qué no quiero? Entonces respondemos because I don't want to. Because I don't want to. Veamos los siguientes ejemplos. Why are you learning English? ¿Por qué estás aprendiendo inglés? Why are you learning English? Vamos a responder brindando una razón. Porque es una lengua internacional. Because it is an international language. Because it is an international language. Veamos la siguiente pregunta. Why do you do that? Why do you do that? ¿Por qué haces eso? Because I want to work. Because I want to work. Muy bien, y la respuesta es porque quiero trabajar. Because I want to work. Ahora ya sabemos cuándo usar why y cuándo usar because. No te olvides que utilizamos why para preguntar sobre una razón y because para responder y brindar información sobre alguna razón. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Miss Heidi English.